Comenzamos Primera de Tesalonicenses. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y hoy vamos a continuar con nuestro estudio en Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Recordemos que esta es una carta que mientras la vamos avanzando me doy cuenta que es una carta muy amorosa. Es una carta de Pablo, Silas y Timoteo a la iglesia en Tesalónica que está pasando por ciertas dificultades. La iglesia como tal está siendo perseguida, está siendo desanimada en algunos momentos, y esta carta busca consolar, busca fortalecer y busca también mostrar los deseos que tienen Pablo, Silas y Timoteo de visitarlos, animarlos, fortalecerlos, y que recuerden que sus intenciones son buenas, que tienen que entender de que seguir al Señor implica pasar ciertas dificultades, y eso es lo que hemos ido leyendo en cada uno de estos capítulos. En el capítulo 3, una de las cosas que Pablo sigue reafirmando es el deseo tan grande que él tenía, junto con Silas también, de visitarlos. Y como ya no pudieron soportarlo más porque no podían salir de la ciudad de Corinto donde estaban, envían a Timoteo. Y ahora que Timoteo ha regresado, ellos están muy animados y eso es lo que nosotros vamos a ver en los siguientes versículos esta mañana. Vamos a volver a leer los primeros 5 versículos que leímos el día de ayer y entrar a meditar a partir del versículo 6 esta mañana y ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Así que por favor acompáñenme a Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 nuevamente, que lo leímos el día de ayer, y luego ya profundizaremos a partir del versículo 6. Miren lo que el apóstol Pablo continúa diciéndole a la iglesia en Tesalónica. Dice lo siguiente: por lo tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, decidimos quedarnos solos en Atenas y enviar a ustedes a nuestro hermano Timoteo, que es un servidor de Dios y colaborador de nosotros en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en su fe, para que nadie se inquiete por estas dificultades. Como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado. Cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades. Y como ustedes saben, así sucedió. Por eso, cuando ya no pude esperar más, mandé preguntar acerca de su fe, pues el tentador podría haberlos tentado y entonces nuestro trabajo habría sido en vano. Pero ahora, versículo 6, Timoteo ha vuelto a nosotros, luego de haber estado con ustedes, y nos ha dado las buenas noticias de la fe y el amor que ustedes tienen. Nos ha contado además que ustedes siempre nos recuerdan con cariño y que desean vernos. También nosotros deseamos verlos a ustedes. Bueno, las noticias, Pablo les cuenta a los tesalonicenses, han sido de ánimo para él y compañía, porque Timoteo ya regresó de esa visita. Timoteo ha regresado de esa visita y les ha contado de la fe y el amor que los tesalonicenses tienen en el Señor. Y esto para Pablo lo ha llenado de ánimo y en cierto sentido también de ánimo porque sabe que los tesalonicenses quieren volver a verlos y ellos también desean volver a verlos. Quieren volver a encontrarse y animarse mutuamente. Pero lo que más ha animado a Pablo y a compañía, o sea, Pablo y Silas, es el amor y la fe que los cristianos en Tesalónica tienen en este momento. Ese es el reporte que Timoteo les ha dado. ¿Por qué es importante esto para nosotros esta mañana? Porque me puse a pensar mientras leía este texto temprano, que para Pablo, lo más importante de la iglesia en Tesalónica era ver su fe y su amor. No había otra cosa en cierto sentido fundamental para Pablo sino conocer eso, su fe y su amor. ¿Por qué lo digo y por qué lo remarco? Porque hoy en día, lamentablemente, el énfasis en cada iglesia local, el énfasis en, vamos a decirlo así, la supervisión de cada iglesia o la evaluación de cada iglesia local, se basan más en el número de personas que hay, en las actividades que hacen, en la estructura de la iglesia, en la forma de vestir, todo lo externo. No sé si ustedes se dan cuenta de eso en las iglesias locales el día de hoy. Pero el corazón de Pablo es distinto. El corazón de Pablo para evaluar una iglesia local era ver cómo estaban en su amor y en su fe. Por lo tanto, para nosotros y para Dios, debería ser muy importante nuestro caminar en fe y en amor. ¿A qué me refiero? Que nosotros deberíamos evaluarnos y constantemente orar para que nuestra fe y nuestro amor crezcan constantemente. Y solamente esto va a poder ocurrir en la dinámica de permanecer en el Señor
y Él en nosotros. Si entendemos lo siguiente, que la salud espiritual de la iglesia se evalúa con respecto a su fe y a su amor, vamos a desear nosotros crecer en esas dos áreas. Hemos visto que los trillizos del Nuevo Testamento son fe, amor y esperanza. Así que en eso nosotros deberíamos crecer como cristianos. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo crecer yo como cristiano en fe y en amor? Y la respuesta es permanecer en el Señor y Él en ti. Jesús, cuando estuvo con sus discípulos la noche antes de fallecer en la crucifixión, les dijo lo siguiente: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Por lo tanto, la única forma en la que yo pueda crecer en amor y en fe es permaneciendo en el Señor y Él en mí. Y la única forma de lograr eso es pasando tiempo con Él, a través de la meditación de su palabra, a través de la oración, haciendo ayunos. De esa forma yo cultivo el permanecer en Cristo y Él en mí. Y es sólo así cuando yo voy a poder desarrollar por el Señor una fe cada vez más fuerte, un amor cada vez más abundante y una esperanza cada vez más firme. Y eso es lo que Pablo le está mandando a Timoteo a averiguar. Por favor, Timoteo, quiero que fortalezcas a los hermanos en Tesalónica, pero cuéntame, tráeme por favor el reporte de cómo están en su fe y en su amor. No qué están haciendo, qué actividades están haciendo, qué eventos para Navidad, para Semana Santa están haciendo, nada de eso. Lo que a mí me interesa es ver cómo están ellos en su fe y en su amor. Si para Pablo, como un padre espiritual para ellos, eso era tan importante, para nosotros debería ser también muy importante saber que para nuestro Padre Celestial, el que caminemos en fe y en amor es algo fundamental. Él no está viendo tanto lo que hacemos para Él, sino ahora quién somos en Él. Es interesante que cuando nosotros leemos las cartas apostólicas, siempre el énfasis está en ser más que en hacer. El hacer es importante y los tesalonicenses han hecho cosas, porque acuérdense que Pablo decía que en Macedonia y en Acaya ellos ya no tenían que decir nada, porque la fe de los tesalonicenses se había divulgado en todo lugar. Por lo tanto, hay el hacer. Pero para Pablo es más importante entender y ver el ser de ellos, si su fe y su amor ha crecido. Igual va a ser de un testimonio importante para los que nos rodean, ver en nosotros esa fe y ese amor y esa esperanza que todo cristiano debería tener. Cuando nosotros leemos las cartas a las distintas iglesias del Apocalipsis, Apocalipsis 2 y 3, vemos por ejemplo en Apocalipsis 3, en el versículo 1 en adelante, la iglesia en Sardis. La iglesia en Sardis es una iglesia que el Señor le dice: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Una de las cosas que vemos en esa iglesia, en la iglesia de Sardis, es que es una iglesia que aparentemente hace muchas cosas, es muy activa, tiene obras, pero en verdad está muerta. Por lo tanto, lo que nosotros deberíamos buscar en nuestra vida, en nuestras iglesias locales y en nuestro anhelo por nuestros hermanos en la fe, es que realmente crezcamos en lo fundamental, que es en la fe, es en el amor y es en la esperanza. Y eso es lo que el apóstol Pablo está contentísimo de haber recibido de parte de Timoteo. Timoteo le ha dicho: Pablo, la iglesia en Tesalónica está creciendo en fe y en amor. Y eso a Pablo, lo ha derramado, lo ha llenado de alegría. Y esa debería ser también nuestra alegría para con nuestros hermanos, pero también de que esa es una alegría que Dios va a tener para nosotros si nosotros nos mantenemos así, creciendo en fe y en amor. Y eso es lo que vemos como fundamental en nuestra vida. Ser en lugar de tanto hacer. Primero lo primero. Primero, transfórmate a la imagen de Cristo y haz las cosas por amor a Él. Es la fe que obra por el amor. Eso es algo muy importante de entender. Así que eso es lo primero que Pablo remarca de la iglesia en Tesalónica. Timoteo nos ha contado de la fe y el amor y que ustedes desean vernos, nosotros también deseamos verlos a ustedes. Sigamos viendo qué es lo que Pablo sigue hablando de esta iglesia o a esta iglesia. Versículo 7, dice el apóstol: por eso, hermanos, en medio de todas nuestras necesidades y aflicciones, ustedes nos han consolado por medio de su fe. El saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. El apóstol Pablo aquí dice una frase muy bonita, y es la frase de que el saber que ustedes están firmes en el Señor nos ha devuelto la vida. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque Pablo está pasando ciertas dificultades en Corinto, pero ahora que ha recibido esas noticias de la firmeza de la fe de los tesalonicenses, Pablo lo ha llenado esto de gozo. Y esto es una lección para nosotros esta mañana también, porque tenemos que entender lo siguiente. Para las personas que
te aman en el Señor, para las personas que te sirven en el Señor, uno de los deseos más grandes de nosotros es que ustedes estén firmes en el Señor. Ese es el corazón de nosotros. Por ejemplo, yo trato de servirlos lo más que puedo en el poco espacio que tengo en las mañanas aquí en TikTok. Pero para mí, mi gozo, para mí, mi alegría, para mí lo que me da vida, por así decirlo, vamos a ponerlo en las palabras de Pablo, lo que me devuelve la vida, lo que me llena de gozo, es saber que ustedes están firmes en el Señor. Si ustedes están firmes en el Señor, yo soy el hombre más feliz del mundo. Porque al final eso es lo que, en cierto sentido, nos mueve a servirlos a ustedes, el amor. Y Pablo siente lo mismo por los tesalonicenses. Ahora, si vemos esto en la vida del apóstol Pablo, ¿cuánto más debe desear eso Dios de nosotros? Si para Pablo, ver a sus hijos en la fe, estar firmes en el Señor, lo llena de alegría y de gozo, le devuelve la vida, por así decirlo, a pesar de las dificultades que le está pasando en Corinto, ¿cuánto más debe ser para nuestro Dios vernos firmes en Él, el llenar su corazón de gozo? En otras palabras, si tú te mantienes firme en el Señor, tienes que entender que el corazón de tu Dios hacia ti está lleno de gozo y de alegría. Si para nosotros humanos pecadores, verte firme en el Señor es un motivo de gozo, imagínate cuánto más para Dios. Por lo tanto, la exhortación de este pasaje para nosotros sería, busquemos estar firmes en el Señor. El que tú estés firme en el Señor va a ser un gozo para mí, Horacio, pero también va a ser un gozo sobre todo para el Señor mismo. Porque si yo siento gozo por eso, que te amo imperfectamente, ¿cuánto gozo va a sentir tu Dios, que te ama perfectamente, cuando te vea firme en Él? Es el deseo de Pablo que los cristianos en Tesalónica estén firmes en Él. De la misma manera, eso debería ser también un deseo para nosotros, estar firmes en el Señor. Pregunta para esta mañana, ¿te encuentras firme en el Señor o no? ¿Estás firme en Él? Yo creo que es algo que debemos preguntarnos cada uno de nosotros y hacer los cambios necesarios si no estamos firmes en el Señor. Para Dios va a ser una alegría y un gozo verte a ti firme en Él. Y para mí también. Y para todo aquel que te ame en el Señor va a ser un gozo tremendo verte firme en el Señor. Por el contrario, cuando alguien no está firme en el Señor, cuando alguien tropieza, para nosotros es un dolor. ¿Por qué? Porque no anhelamos eso. Imagínate, en la vida, para alguien que te ame en el Señor, va a ser un gozo verte tropezar, verte equivocarte, verte caer bajo falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y una de las cosas que nosotros vemos, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, es que Pablo, escribiéndole a una iglesia o a un grupo de iglesias que se está desviando por la falsa enseñanza de que ellos tienen que volver a guardar la ley de Moisés, les dice, ay, hijitos míos, por quienes tengo que volver a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. O sea, para Pablo, ver cómo las iglesias de Galacia se estaban desviando por estas sectas judaizantes era un dolor de parto para él. Porque decía, hijitos míos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Por lo tanto, tenemos que entender lo siguiente, que para nuestros servidores en la fe, el verlos firmes a ustedes en el Señor va a ser de gozo y alegría. Pero el verlos tropezar en la fe va a ser de dolor para nosotros. ¿Y cuánto más para Dios? Cuando tú tropiezas en la fe, cuando tú te dejas arrastrar por falsas enseñanzas fuera de la palabra de Dios, el corazón del Señor se entristece, el corazón del Señor sufre. Por lo tanto, exhortación para nosotros, busquemos, hijitos míos, estar firmes en el Señor y ser de gozo para Él. Porque si ustedes están firmes en Él el día de hoy, entiendan esto, el corazón de su Dios, el corazón de nuestro Dios está lleno de alegría. Y eso lo podemos ver en la vida del apóstol Pablo y por lo tanto, mucho más en la vida de nuestro Dios hacia nosotros. Así que exhortación, estemos firmes en el Señor. No nos desviemos, no nos desenfoquemos. Si estamos cayendo, levantémonos y arrepintámonos de lo que estamos haciendo. Busquemos estar firmes en el Señor. Que ese sea nuestro anhelo esta mañana. Señor, quiero estar firme en ti. Pídele al Señor esta mañana eso. Señor, quiero estar firme en ti hoy y para siempre. Ese es el deseo y ese es el corazón del apóstol Pablo para la iglesia y es una alegría para él. Sigamos viendo qué es lo que más les dice. Déjenme ponerlo en pantalla. Versículo 9. Y vamos hasta el 10. Dice el apóstol Pablo: ¿cómo podríamos dar gracias a Dios por ustedes y por todo el gozo que ustedes nos hacen disfrutar delante de nuestro Dios? De día y de noche no hay un solo momento en que no oremos para que podamos volver a verlos y así podamos completar lo que falte a la fe de ustedes. El apóstol Pablo aquí está mostrando que, miren, no hay mayor gozo que verlos a ustedes firmes delante del Señor.
No hay nada más gozoso para nosotros que eso. Es más, nosotros estamos orando día y noche para poder volver a encontrarnos con ustedes y poder completar lo que falta de la fe de ustedes. Acá hay una lección muy amorosa del apóstol Pablo que debemos aplicar a nuestra vida y que debemos entender. Y es la siguiente. Cuando tú amas a alguien, oras por esa persona. De otra forma lo puedo decir. La mejor forma de amar a alguien es orar por ella, es orar por él. Si tú realmente anhelas, amas a alguien, empieza a orar día y noche por esa persona. ¿Cómo alguien se puede dar cuenta de que tú le estás amando, que tú lo tienes aprecio en el Señor? Es porque oras por él, por ella, día y noche. El apóstol Pablo ama a la iglesia en Tesalónica. Por eso dice, no hemos cesado de orar día y noche porque queremos volver a verlos. Y no queremos volver a verlos simplemente para decirles hola, ¿cómo están? Sino porque queremos completar lo que falta de la fe de ustedes. Queremos ser de edificación, queremos ser de beneficio para ustedes, queremos ser de bendición para ustedes. Por lo tanto, lección para nosotros. El que verdaderamente ama, verdaderamente ora. Si tú amas a alguien, ora por él. No hay mejor expresión de amor hacia otro que el orar día y noche por esa persona. Así que pongámonos manos a las obras y empecemos a orar por aquellas personas que apreciamos muchísimo. Aquellas personas que apreciamos mucho y aquellas personas que no apreciamos mucho. Pero seamos hombres y mujeres de oración. Porque es ahí donde se expresa realmente el amor. Si tú dices que amas a alguien y no oras por él, conociendo el poder de la oración, realmente es alguien que con la boca dices que amas, pero en la práctica se está mostrando que no. ¿Cómo tú en la práctica muestras que amas a alguien? Porque oras constantemente por él o por ella. Así que es algo muy importante de entender. El apóstol Pablo día y noche junto a Silas y a Timoteo, lo más probable, que se ponían a orar por la iglesia de Tesalónica. Señor, ábrenos las puertas para volver a Tesalónica, poder visitar a nuestros hermanos y poder edificarlos en su fe, porque queremos lo mejor para ellos. Eso es una prueba de amor. Así que empecemos a orar por las personas que amamos realmente, porque así se manifiesta correctamente el amor. Terminemos con el último párrafo y veamos qué es lo que Pablo culmina diciendo en este capítulo. Versículo 11. Que nuestro Dios y Padre y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino hacia ustedes, y que el Señor los haga crecer y aumente el amor entre ustedes y hacia los demás, así como también nosotros los amamos a ustedes, para que se fortalezca su corazón y sean ustedes santos e irreprensibles delante de nuestro Dios y Padre cuando venga nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El apóstol Pablo termina este capítulo mostrando una oración de deseo, ¿no? Es una oración que busca por fin volverse a reencontrar con los tesalonicenses. Oramos, le pedimos al Señor volvernos a reencontrar con ustedes, que ustedes crezcan en amor para con todos los que están alrededor de ustedes en la iglesia, pero también para con todos los hombres. Y ustedes puedan estar firmes y irreprensibles en santidad delante de nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga con todos sus santos. Que cuando Jesús venga con todos sus santos, ustedes estén ahí, irreprensibles y en santidad, porque se mantuvieron firmes en el Señor en toda su vida. El deseo del apóstol Pablo es algo que ya hemos visto en capítulos anteriores, es que la iglesia en Tesalónica esté firme en el Señor. Y que ese debería ser nuestro sentir y nuestro deseo para con nuestros hermanos en la fe y obviamente para con nuestra propia vida. Yo quiero estar firme en el Señor, yo quiero ser hallado en su venida junto con Él, firme, santo, que Él me haya podido encontrar irreprensible en Él. Ese es mi deseo y ese es el deseo que el apóstol Pablo tiene para la iglesia en Tesalónica. Pero acá quiero terminar enfatizando algo importante. El apóstol Pablo desea de todo corazón y en su oración que la iglesia en Tesalónica crezca en amor los unos para con los otros, pero también para con todos los hombres. ¿Por qué quiero remarcar esto? Porque debería ser nuestra oración y nuestra petición hacia los demás que crezcamos todos juntos en amor. Por ejemplo, una de las cosas que yo constantemente oro por la iglesia local que pastoreo es que podamos crecer cada día más en amor. Porque nunca vamos a detenernos en crecimiento de amor o nunca vamos a llegar al tope, mejor dicho. Por lo tanto, mi oración constante tiene que ser: Señor, ayúdanos como iglesia a crecer en amor los unos para con los otros. Ese debería ser mi deseo, el deseo de ustedes, como lo es el deseo del apóstol Pablo. Y es el deseo de nuestro Dios, obviamente, que sigamos creciendo en amor, que cada vez amemos mejor, que cada vez amemos más. Ese es nuestro deseo, o debería serlo, y nuestra petición de oración. Pero, no solamente entre nosotros, porque amarnos entre nosotros puede ser un poco fácil.
En algunos casos, ¿no? Porque nosotros somos personajes muy particulares dentro de nuestra pecaminosidad. Así que también tenemos que soportarnos los unos a los otros. Pero Pablo dice, mi deseo es que ustedes crezcan en amor los unos para con los otros, pero también con todos los hombres. ¿Por qué es importante esto? Porque la iglesia en Tesalónica está pasando persecución. Por lo tanto, la oración de Pablo es, queremos volver a encontrarnos con los tesalonicenses, pero también queremos, hermanos, que se amen mucho más ustedes, pero también con los que los persiguen. Que también con aquellos que les hacen daño a ustedes, que los quieren matar. Que ustedes crezcan en amor hacia ellos. Y acá hay una lección importante para nosotros. Es fácil amar al que te ama. No es tan fácil amar al que te persigue y el que te odia. Pero somos llamados todos nosotros realmente a amar a nuestros enemigos. Jesús lo dejó muy claro en el Sermón del Monte y lo quiero poner en pantalla para que ustedes lo lean conmigo. En el capítulo 5, en los versículos 43 al 48, Jesús da un mensaje acerca del amor. Y miren lo que el versículo 43 nos dice. Ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen y hagan bien a los que los odian. Y oren por quienes los persiguen, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿Acaso no hacen lo mismo los cobradores de impuestos? Y si ustedes saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de más? ¿Acaso no hacen lo mismo los paganos? Por lo tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre que está en los cielos es perfecto. Esta es una llamada a vivir en santidad y una santidad que busca amar a los que nos persiguen, amar a nuestros enemigos. Si solamente saludamos a los que nos saludan o a los que nos caen bien, ¿qué hacemos de más? Eso lo hace todo el mundo. Si nosotros amamos solamente a los que nos aman, le hacemos bien solamente a los que nos hacen bien, ¿qué diferencia hay con el mundo? Eso también lo hace el mundo. En cambio, nosotros tenemos que reflejar a nuestro Padre Celestial, que hace llover sobre malos y buenos y que hace salir el sol sobre justos y injustos. Por lo tanto, nuestro amor, nuestra bendición, nuestro servicio a otros debería incluir no solamente a los que nos aman y a los que amamos, sino también a los que nos persiguen, a los que no nos saludan, a los que nos odian. Ese es un llamado, sublime, pero solamente puede ocurrir por medio del poder del Señor. Por eso es que Pablo desea, hermanos, estoy orando para volver a verlos, pero también para que su amor crezca y no se detenga de crecer. Pero no solamente entre ustedes, sino también para con todo el mundo. Para aquellos que los persiguen, para aquellos que se burlan de ustedes, para aquellos que los buscan expulsar de Tesalónica. Ámenlos también a ellos. Y ese es un llamado también para nosotros. Empezar a orar el día de hoy para que el Señor nos dé un corazón de amor hacia quien te persigue, hacia quien no te cae bien en tu trabajo, en tu barrio, en donde estés. Que tú los puedas amar a pesar de todo. Que tú puedas poner la otra mejilla. Que tú muestres el amor de Cristo por el poder de Él. Porque eso no lo vas a poder fabricar tú. Tiene que venir de Dios. Así que empecemos a pedir ese amor el día de hoy para nosotros, para con los demás. Sea con los que nos aman, pero también con los que nos odian y nos persiguen. Que esa sea una lección muy importante para nosotros. Entonces el apóstol Pablo termina este capítulo mostrándonos varios principios importantes de su deseo para con los tesalonicenses. Entender de que lo más importante es la fe, el amor y la esperanza en nuestra vida. No tanto todo lo que haces tú para el Señor, sino quién eres tú en el Señor. Y en esta parte hemos terminado marcando lo importante que es el amor y que sigamos creciendo en amor los unos para con los otros. ¿Cómo se caracteriza un discípulo real? Porque ama. ¿Cómo podemos evaluar una iglesia local de una manera correcta? A la luz de la fe, el amor y la esperanza que esa iglesia tiene que tener. Así que seamos esa iglesia nosotros el día de hoy. Dicho esto, espero que haya sido de edificación estos pequeños versículos que hemos visto esta mañana. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.